Buenas tardes, mi nombre es Rosana Díaz, soy ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, con maestría en gerencia de sistemas de la Universidad Metropolitana en Venezuela. Actualmente estoy estudiando un doctorado en dirección de proyectos y yo les quiero hablar un poquito acerca del rol de gestión de proyectos. Acerca de ese rol, pues les quiero comentar que mi experiencia ha sido más o menos alrededor de unos 12 años en la empresa privada y aquí en la academia, unos 8 años en la empresa privada y 4 años en la academia. Y específicamente en el rol de dirección de proyectos, pues tengo una experiencia de unos 5 años, la mitad de mi experiencia profesional. La ejercí con proyectos relacionados con el área de tecnología. Estuve también durante los primeros 5 años, fui escalando en diferentes cargos que de alguna manera estaban relacionados con este perfil. Estuve direccionando el área de tecnología en la empresa privada y direccionando desde esos cargos varios proyectos relacionados con implementación de software empresarial en varias organizaciones. Estuve en proyectos en Cali, en la ciudad de Cali, con una empresa multinacional dedicada a la producción y comercialización de productos veterinarios. También estuve en la industria farmacéutica, direccionando algunos proyectos de software en esta industria. Esta empresa tenía presencia a nivel internacional, entonces el proyecto pues fue bastante envergadura porque tuvimos que cubrir Colombia, Venezuela y diferentes países donde el laboratorio tenía presencia. Y mi última experiencia fue con la industria del cuero, con la red de empresas de cueros Vélez. Este también tenía presencia en varios países, pero su operación más grande era aquí en Colombia. Aquí lo importante de esta última experiencia de Vélez fue la cantidad de puntos de operación que tenía esta empresa. Entonces digamos que ha sido muy importante esta experiencia porque cada proyecto pues uno ha tenido un aprendizaje y pues en forma general yo les cuento que en este rol, en este perfil del director de proyecto, el número de proyectos o la experiencia en proyectos se mide por la cantidad de proyectos que uno tenga, la cantidad de horas que uno tenga de proyectos hechos, llevados a cabo y sobre todo proyectos que hayan sido exitosos. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones que ya les voy a adelantar acerca de este perfil. En este perfil es muy importante tener en cuenta el apoyo del negocio, de la empresa donde uno vaya a desarrollar el proyecto, contar con el apoyo de todo el grupo gerencial, porque los proyectos así sean de tecnología, pues tenemos que pensar de que los proyectos están relacionados con objetivos estratégicos de las organizaciones. La definición de proyecto es que es un esfuerzo que uno hace en un determinado tiempo, en un lapso de tiempo, que es un esfuerzo temporal, que no es todo el tiempo que uno va a estar trabajando para un proyecto. Tiene un inicio y un fin, y por lo general los proyectos se hacen pues, para crear un producto, para crear un servicio o para lograr un resultado final. Entonces es muy importante entender pues, cuál es el objetivo que le pretende a las organizaciones donde uno va a desarrollar el proyecto, pues para uno poder ser exitoso y apostarle al objetivo que persigue la organización. Por lo general entonces los esfuerzos temporales que se hacen con los proyectos es para uno crear un producto o para obtener un servicio o para obtener un resultado único. Se dice que no hay proyectos que sean iguales, los proyectos nunca son iguales, cada proyecto es único. Y como les decía, aquí es muy importante entonces lograr ese apoyo de la empresa, sobre todo el grupo gerencial de la empresa, porque los proyectos, por lo general, uno que está en el área de tecnología, pues están relacionados con la tecnología, con la implementación de software o con la implantación de alguna tecnología,
pero tenemos que tener atrás pues el apoyo de las personas de la organización, ese apoyo que le dé a uno esa autoridad ante la empresa. Es uno de los factores críticos del éxito para cualquier proyecto, que haya un apoyo de todos los líderes de la organización. Otro elemento importante y otra recomendación importante cuando vamos a hacer un proyecto es involucrar a las personas que se van a beneficiar al final con el proyecto desde el comienzo. No dejarlos para el final, desde el comienzo los tenemos que involucrar en el proyecto como actores importantes en la definición sobre todo del proyecto. En las cosas que sean de bastante definición hay que involucrarlos desde el comienzo. Estos señores que van a ser los beneficiados, ese es un elemento importante. También es muy importante esa parte, la madurez emocional de las personas. Aunque sean proyectos de cualquier tipo, en cualquier área del conocimiento, son proyectos que se hacen con equipos de trabajo, con personas, y aquí la madurez emocional es muy importante. A veces los proyectos fracasan por eso, porque no tenemos en cuenta todos esos elementos de las personas que hay que entender, que cada ser es un ser único, y hay que comprender esa parte de la madurez emocional de las personas. Entonces hay que hacer un manejo bastante importante, pues considerar cada miembro del equipo, pues su parte afectiva, su parte emocional, eso es muy importante. Y lo otro son las habilidades de las personas que uno trae como miembros del equipo del proyecto. Entonces poder identificar esas personas que tengan las habilidades necesarias que se requieren pues para lograr ese objetivo del proyecto. Dentro de las responsabilidades de una persona encargada de la dirección de un proyecto, pues es lograr los objetivos que persigue el proyecto, es la responsabilidad más grande que tiene. Y pues como los proyectos, digamos que para realizar un proyecto uno sigue una metodología, pues la idea es que dentro de las responsabilidades que uno pueda controlar ese ciclo de vida del proyecto. Los ciclos de vida de los proyectos tienen una parte que es la planeación, la preparación. Entonces es muy importante que uno dentro de esos roles tenga esas habilidades administrativas pues, para poder identificar desde el comienzo cuáles son esos elementos que uno debe considerar en esa preparación. Y uno de los elementos principales pues, es el tiempo que uno va a tomarse pues, para llevar a cabo el proyecto, que esté marcado dentro de un lapso que la organización lo determine o que el mismo proyecto lo determine. Hay algunos proyectos, algunos tipos de proyectos que por estar en el área de innovación no se tiene predeterminado como la duración, pero sí se hacen en ciclos cortos, iterativos, donde uno puede ir entregando resultados de los proyectos. Entonces, dentro de las responsabilidades, entonces está la parte de preparación, la preparación de ese tiempo, eso se plasma por lo generalmente en un cronograma, donde se establece el inicio y el fin, y los diferentes entregables que se van a ir dando, pues para ir mostrando que el proyecto se va llevando de una forma exitosa. El otro rol importante pues es administrar los costos, los presupuestos, porque pues, todo proyecto tiene asociado unos costos, sobre todo relacionados con las personas que trabajan en proyectos o con las tecnologías que uno vaya a implementar, las licencias, las plataformas, los equipos, los servidores, el hardware o el software que uno necesite pues, para los proyectos sobre todo de tecnología. Entonces, todo eso pues involucra unos costos y unas entregas de algunos elementos que uno necesita tener a tiempo. Otra de las funciones pues también es tener claro el alcance, hasta dónde va el proyecto, tenerlo muy claro pues para el momento de ir desarrollando el proyecto, siempre que se está haciendo seguimiento o se está haciendo la parte de ejecución y monitoreo del proyecto, a los diferentes stakeholders o los interesados del proyecto en sí, uno le pueda estar dando los informes necesarios pues, para que la compañía que lo contrata a uno
que hace, o para la cual uno trabaja en el proyecto, pues esté tranquilo de que el proyecto se va a terminar con feliz término. Entonces, como le decía, esa parte de preparación es muy importante, considerarla dentro de las responsabilidades. Ya viene entonces la ejecución. Dentro de un ciclo de vida de proyecto está la planeación, la planificación, la preparación, la ejecución como tal del proyecto y el seguimiento. El seguimiento es muy importante, que uno cree los mecanismos más adecuados pues, para poder hacerle el seguimiento adecuado a los proyectos. Y por último, pues el cierre. También es muy importante que dentro de los roles nosotros consideremos que no solamente pues, es la parte técnica de tener una metodología para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo a algunas buenas prácticas que existen muy buenas prácticas de dirección de proyectos y muchas metodologías. No se puede decir que la una sea mejor que la otra. Por lo general nosotros aquí en esta región estamos muy influenciados por el PMBOK, que es del Instituto de Administración de Proyectos PMI, que es el que ha estado como direccionando estas buenas prácticas. Es la más usada aquí en estos países. Sin embargo, pues a nivel de desarrollo de proyectos de tecnología hay otras metodologías, sobre todo en el desarrollo de software estamos influenciados por metodologías también ágiles. Eso depende del tipo de proyecto. Decir que una es mejor que la otra, pues no, todas son buenas. Incluso hay algunas compañías que crean metodologías propias, o sea que no es que se rijan por la PMI o por ejemplo, para desarrollar software, que un Scrum. No, pues hay empresas que toman lo bueno de PMI, lo bueno de Scrum y hacen metodologías híbridas, que pueden ser metodologías que han ido incursionando y que han dado buen resultado. Por ejemplo, hay softwares como por ejemplo SAP, que tiene su metodología ASAP, que es propia de ellos, que seguramente la han tomado de estos estándares a nivel mundial. Pero aquí pues eso es importante tenerlo en cuenta y como recomendación que adoptemos algún estándar de proyecto, ya sea que sea una híbrida o que sea una de referencia mundial. Existen otras como Prince, como P2M, pero aquí en esta región estamos muy influenciadas por estas metodologías tradicionales y también pues las metodologías ágiles, que entre ellas pues la más usada es la de Scrum para desarrollo de software. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay otras habilidades y otras competencias que como directores o como profesionales que vamos a gestionar proyectos tenemos que tener en cuenta, y es la parte del conocimiento. Siempre que vamos a direccionar un proyecto, pues tenemos que tener conocimiento del área donde nos vamos a desempeñar. Seguramente si son proyectos de software, pues tenemos que tener conocimientos acerca de esa área del conocimiento, y así en cualquier área del conocimiento. Pero hay otras competencias que no podemos menospreciar, y son las competencias blandas que tenemos que tener en cuenta y que debemos considerar en el momento de direccionar proyectos. Tenemos que ejercer buenas habilidades para comunicarnos, porque nos toca comunicarnos con todos los stakeholders que estén involucrados en el desarrollo del proyecto. Tener unas buenas habilidades de liderazgo pues para poder influenciar a los miembros del equipo del proyecto, poder direccionarlos y poder acompañarlos y hacer que se cumplan los objetivos y que se cumplan los plazos que se establecieron y en los costos esperados. Entonces tenemos que tener en cuenta esas habilidades blandas de liderazgo, de trabajo en equipo, de capacidad de resolver problemas, y algo muy importante que están necesitando las organizaciones es de esa orientación estratégica. Porque por lo general las empresas hacen proyectos pues, para lograr sus objetivos estratégicos. De hecho, ya no hablamos solamente de proyectos en las organizaciones, hablamos de programas y de portafolios de proyectos que están asociados a objetivos estratégicos que las organizaciones quieren lograr. Entonces, por eso se habla de programas, que es un conjunto de proyectos asociados a un área seguramente similar y que están dentro de un portafolio porque le apuestan a un objetivo estratégico de la organización. Entonces, hacemos proyectos para crear productos, para añadir valor a los procesos, para mejorar servicios,
digamos que siempre hay el componente estratégico, entonces esa habilidad de nosotros de tener esa orientación estratégica es muy importante, de pensar como piensan las organizaciones y no pensar que solamente tenemos una formación técnica, sino que tenemos que pensar en esas necesidades que tienen las organizaciones para lograr sus metas estratégicas. Por último, pues la invitación es a que tengan en cuenta pues todos estos consejos y a que se preparen, porque en la universidad tenemos, dentro de la preparación que hacemos, tenemos algunas líneas donde queremos formar esas habilidades y les enseñamos a manejar algunas algunas prácticas metodológicas en dirección de proyectos, pero queda de parte de ustedes que se preparen más, que lean más y que estén actualizándose porque esto va cambiando. Pues según las tendencias en las últimas jornadas que ha hecho la CIS, las tendencias son hacia metodologías ágiles, porque en tecnología pues se dan mucho los proyectos de innovación, entonces esos proyectos de innovación no se tiene muy claro el alcance, entonces por eso se utilizan las metodologías ágiles. Cuando no se tiene muy claro el alcance del proyecto ni los tiempos del proyecto, entonces se utilizan los métodos ágiles, que son métodos que son iterativos y adaptativos. Cuando se tiene preciso el alcance y el tiempo, se trabaja con métodos tradicionales y aquí PMI, pues el PMBOK es una buena guía. Entonces nosotros lo estamos preparando, les estamos contando y les estamos enseñando algunas metodologías, pero queda de parte de ustedes que se interesen y que se preparen mucho más, porque hay que prepararse para esos retos en las organizaciones y para este perfil. Lo último que me queda decirles es que en la última medición que se hizo hay unos estudios que hace el Standing Group que se llama el Chaos Report. En el Chaos Report nos dice que para que un proyecto sea exitoso hay que tener en cuenta 3 elementos importantes que ya les mencioné, que es la parte del tiempo, el costo y antes era el alcance, pero un proyecto puede haber logrado el alcance y no ser exitoso. Entonces, en la última estudio que se hizo, la Chaos Report dice que es más importante que el alcance, el resultado satisfactorio por parte de los que van a beneficiar del proyecto. Entonces, aquí es cumplir en el tiempo con la platica que se dijo o que estaba presupuestada para el proyecto, o sea, no pasarse de ahí porque eso pues daría resultados no exitosos pues para las empresas y gastan más de lo que estaba planeado. Y lo otro es que haya un resultado satisfactorio por los que se van a beneficiar del proyecto. Entonces mi invitación es un buen camino como ingenieros de sistemas en el campo profesional, optar por este perfil. Y también la invitación a que hay muchas certificaciones, ahorita hay muchos, pero tenemos que prepararnos antes de querer certificarlos. Es uno de los roles en donde estamos mejor remunerados, hay muy buenas remuneraciones, hay buena compensación a nivel en el campo laboral. Entonces, mi invitación es a prepárense, estudien, pues porque aquí sí les damos algunas bases, pero es necesario profundizar y optar por certificarse, porque las certificaciones como en Scrum y en PMI, seguramente eso nos dan mayor valor en el campo laboral. Entonces, espero que les haya servido esta información y gracias por la participación en estos videos.